Hola a todos, ¿cómo están? Soy tu abogada Priscila Ruiz y el día de hoy quisiera seguir conversando con ustedes acerca de temas en materia laboral que son relativos principalmente a esta situación de la desvinculación o que te despidan lisa y llanamente de tu trabajo. ¿Por qué quisiera tocar este tema el día de hoy? Me han llegado muchas consultas a propósito de lo que la gente ha malentendido un poco respecto a que no te pueden despedir por la situación de catástrofe o pandemia que estamos viviendo el día de hoy. Esa situación no es correcta y es importante que todos ustedes la conozcan. ¿En qué sentido? En el sentido de que si a propósito de este estado de catástrofe, el empleador puede o no desvincularte. Lo que hoy existe a propósito de esta ley de protección al empleo es la prohibición de tu empleador de despedirte por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué implica esta causal que en situación normal sí puede usar el empleador? Esta causal significa que te despiden por un estado irresistible que adquiere el empleador, producto del cual no puede seguir trabajando. Un ejemplo de esto es que el establecimiento, el lugar en el que tú trabajas, se ha incendiado y ese empleador nunca más pudo volver a reponerse, ya sea para volver a trabajar ahí o que se haya movido a otro lugar. En ese caso, sí podría aplicar el estado de caso fortuito o fuerza mayor como causal para desvincularte o despedirte. Pues bien, como señalé, a propósito de esta ley de protección del empleo, la ley ha señalado que tu empleador tiene prohibido despedirte por esta causal. ¿Y por qué? Porque es muy gravosa para los trabajadores. Ello por cuanto implica que solo te va a pagar tanto los días trabajados como las vacaciones que lleves en el periodo, ¿ya? Pero no te va a pagar en caso que correspondan, ya sea el mes de aviso previo o los años de servicio, es decir, aquellas indemnizaciones que proceden a propósito de un despido. Tenemos que saber, y esto es lo importante a propósito de esta cápsula del día de hoy, que ello no implica una prohibición total por parte del empleador que desvincule, ¿cierto?, o despida a los trabajadores. Sí puede hacerlo. ¿Y cuál es la vía principal que se utiliza para este caso? Es la causal de necesidades de la empresa. ¿En qué consiste la causal de necesidades de la empresa? Implica que por alguna situación propia de la empresa en la cual tú trabajas, ¿cierto?, de tu empleador, es que ya sea por una reorganización o por una baja en las finanzas de la empresa, el empleador puede buscar la manera de poder subsistir, por ejemplo, cuál sería en el caso actual a propósito de la pandemia y una baja considerable en las ventas, por ejemplo, en que te deberá despedir, ¿ya? Y eso implica necesariamente que tu empleador para ello tiene que señalar específicamente los motivos por los cuales tuvo que necesariamente llegar a esta situación de desvincularte de tu fuente laboral. Entonces, tenemos que por un lado es falso, es errónea la consideración o la idea que están teniendo las personas respecto a que no te pueden despedir por el estado de catástrofe o pandemia que actualmente vivimos. Ya sabemos que lo que sí puede suceder es que te despidan, pero por necesidades de la empresa. Ahora bien, en cuanto puntualmente a las necesidades de la empresa, tenemos que considerar que debe cumplir con los requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos legales? Primero, que debe ser a través de una carta de despido. La carta de despido puede decir, por ejemplo, el día 1 de abril, que tú dejas de prestar servicios para la empresa desde el día 1 de mayo, es decir, llegas hasta fines de abril. Eso cumple con el requisito que deben darte una antelación de 30 días para el despido. Si no se cumple en ese caso, y que también es factible que ocurra, que el mismo día 1 de abril te digan desde hoy usted deja de prestar servicios. El que la carta señale que desde ese mismo momento tú dejas de prestar servicios implica que deben pagarte una indemnización correspondiente al mes de aviso previo. Esa es una de las indemnizaciones. La siguiente indemnización legal que procede, como decía también a propósito del despido por necesidades de la empresa, dice relación con aquellas personas que llevan más de un año trabajando para el mismo empleador. Ojo, es el mismo empleador. O en caso alguno que hayan realizado continuidad laboral de un empleador anterior y se respete tu antigüedad laboral,
igualmente aplica. Entonces, esta segunda indemnización es la indemnización por años de servicio, también denominada coloquialmente el mes por año. Es decir, si tú llevabas 2 años trabajando, te van a corresponder 2 sueldos más, además del mes de aviso previo, en caso que te hayan despedido desde el mismo día en que se te entrega la carta. Esta carta, conjuntamente con referir cuáles son los ítems que te van a pagar, días trabajados, vacaciones legales y proporcionales, mes de aviso previo en caso que corresponda y el famoso mes por año, también puede señalar otro punto importante, que es que eventualmente el empleador está facultado para hacer el descuento de su aporte al seguro de cesantía. Recordemos, hemos hablado en cápsulas anteriores, que el concepto del seguro de cesantía, ¿ya? ¿Cómo se constituye esto? El aporte mensual al seguro de cesantía que cuentan todas aquellas personas con contrato de trabajo, salvo las personas que trabajan en casa particular, ¿ya? Ellos no hacen esta cotización al seguro de cesantía, por tanto a ellos no aplica esto que estoy explicando en este momento. Pero la gran masa de trabajadores, que son alrededor de 5 millones en Chile, como hemos referido en programas anteriores, a ellos sí aplica esta información importante respecto de la AFC. Recordemos, como hemos hablado en cápsulas anteriores, que el aporte al seguro de cesantía implica principalmente 2 tipos de ingresos. Por un lado, un monto que ingresa del bolsillo del trabajador y otro monto de mayor envergadura que es del bolsillo del empleador. Entonces, en estos casos, lo que se permite es que, por la aplicación en el despido de la causal de necesidades de la empresa, el empleador pueda retirar su aporte realizado respecto a este trabajador al seguro de cesantía, de manera tal que en el finiquito, conjuntamente con los ítems que hemos dicho, que son los que deben pagar a ese trabajador, también puede estar eventualmente este descuento. Y es importante que lo consideremos porque obviamente va a implicar una rebaja en el monto que podemos eventualmente esperar de este finiquito. Hemos hablado acerca de los requisitos legales para que proceda la causal de necesidades de la empresa, refiriendo que aquí debe existir una carta de despido, es decir, que por escrito debe llegar al trabajador, ya sea para un despido en el mismo momento o a 30 días más, que de eso va a depender si deben pagarte o no en el finiquito la indemnización correspondiente al mes de aviso previo. Pero también es importante pensar, ¿qué sucede si no se cumplen con los requisitos legales que se han establecido para que te puedan despedir por necesidades de la empresa? En este caso, va a constituir que te han despedido injustificadamente, como dice la ley. Y la consecuencia de esto es que tú puedes exigir indemnizaciones por ello. ¿Cuáles son las vías para exigir estas indemnizaciones? Hacer los reclamos respectivos. Y tienes para ello 2 vías. Por un lado, tienes la vía de hacerlo a través de un reclamo en la Inspección del Trabajo y otra opción que puede ser después del reclamo en la Inspección del Trabajo o bien inmediatamente realizarlo, que es demandar ante los tribunales de justicia, en este caso los tribunales especialistas en materia laboral. Recuerda siempre que tienes solamente 60 días hábiles para poder realizar toda esta gestión. Y debes tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si tú partes por un reclamo en la inspección y esto se dilata en el tiempo, el periodo que la ley te da, que son estos 60 días hábiles, y que en todos los casos, dice la ley, no puede exceder de 90 días hábiles, es el plazo tope y fatal que tienes para poder demandar este despido injustificado, que sería propiamente tal si el empleador no cumplió estos requisitos legales. Entonces recordemos que primero estamos hablando de que debe existir una carta de despido dentro de los plazos legales y además que en esta carta de despido el empleador debe detallar específicamente las razones pormenorizadas que lo han obligado en el fondo a llevar a despedirte. Espero que esta información haya sido de utilidad para ti y todos los tuyos. Recuerda siempre que tu derecho es informarte y mi deber, el asesorarte siempre. Soy tu abogada Priscila Ruiz y nos vemos aquí en una próxima cápsula jurídica.